Bueno, el que habla es el doctor Héctor Díaz Núñez, ¿no? Es jefe de gastroenterología del Hospital Almenara. Ahora formo parte solamente del comité de especialidad de gastroenterología en la unidad de posgrado y también profesor de pregrado. En esta oportunidad voy a tener la oportunidad de desarrollar 3 clases, ¿no? Y de acuerdo al cronograma, el primero se refiere a la enfermedad úlcera péptica. Como ustedes verán, este es un concepto que viene ya de muchos años, ¿no? Pero que en el fondo es la pérdida focal, o sea, localizada, de tejido en aquellos segmentos del tubo digestivo que está en contacto con el ácido, ¿no?, que se produce en el estómago y cuyo compromiso es tanto de la mucosa como parte de la submucosa, ¿no?, que están en contacto con sustancias lesivas que son el ácido clorhídrico y la pepsina. Tener en cuenta también que aquí no solamente es lesiones, sino también que hay factores de regeneración, o sea, factores defensivos, ¿no? Pero que estas lesiones lesivas son más potentes en algunos casos que conlleva a esta enfermedad de úlcera péptica. Dice, una úlcera péptica se presenta cuando se genera un daño en las células epiteliales, o sea, las que cubren la mucosa gástrica, capaz de romper, dice, las 3 líneas de defensa epitelial y los mecanismos de reparación también tisular que conlleva a la vez, ¿no?, en lo cual predominan los factores agresivos y forman el nicho ulceroso. Se estima más o menos que un 10% de las personas sufren o han padecido esta enfermedad. Antiguamente era más frecuente en los hombres, pero en la actualidad es igual tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Es rara en niños, pero de acuerdo a la edad se va esta enfermedad es más frecuente. En los jóvenes es la úlcera duodenal y en los de mayor edad predomina la úlcera gástrica. Dice, más del 70% se produce entre los 25 y los 74 años de edad. La prevalencia es mayor entre los afroamericanos e hispanos en relación a los caucásicos, o sea, los de Europa. Esto debido a una serie de diferencias socioeconómicas y de higiene. Por otro lado, tenemos un grupo de enfermedades de úlcera péptica asociada a la ingesta de ciertos medicamentos, como son los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, los corticoides, ¿no? Y esto más o menos representa un 15 a 20%. La relación entre úlceras duodenales en los más jóvenes a la úlcera gástrica era más o menos de 4 a 1. Ahora ya con los nuevos medicamentos que tenemos, ya prácticamente esta enfermedad úlcera péptica muy poco vemos, sinceramente. Yo le hablo de la década del 1960, cuando yo era residente de cirugía, operábamos úlcera péptica, gástrica, duodenal, que se hacía vagotomía troncular o antrectomía, ¿no?, y vagotomía troncular. Pero después vinieron ya en la década del 70 y 80 los medicamentos, los inhibidores de la bomba de protones fueron los últimos y que son más efectivos. Y por lo tanto ya este tipo de enfermedad prácticamente ha disminuido, ¿no?
Dice, en cuanto al sexo, predomina en el hombre, porque era el hombre en esa época el que tenía el comando, ¿no?, como trabajador, ¿no?, en relación a la mujer. Pero también eso también se han ido acortando, ya. Si era de 3-1, probablemente actualmente será 2-1 o 1,5-1, más o menos. Entonces, como definición, decimos que las úlceras pépticas son defectos de la mucosa gastrointestinal que se extiende, dice, a través de las musculares mucosae de la mucosa y persisten en función de la actividad ácido péptica del jugo gástrico. Es a grandes rasgos. Ahora, forma de presentación. Ahí tiene un grupo actualmente asociada a Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿no?, que fue descubierta en la década del 80 y cuyo tratamiento, que se hace con antibióticos no únicos sino combinados con un inhibidor de la bomba de protones, ha disminuido esta enfermedad y por lo tanto también ha disminuido el cáncer gástrico, ¿ya? Después otra asociada a los fármacos con los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo en pacientes de edad, ¿no?, por los dolores articulares o problemas cardíacos que usan la aspirina como antiagregante plaquetario. Y formas infrecuentes de úlcera péptica. Ya hay un grupo que son en menor cuantía, así tenemos las úlceras por estrés, el síndrome de hipersecreción ácida, el gastrinoma, o también que le llaman pues el síndrome de Zollinger-Ellison. También había de etiología viral, como el citomegalovirus, el herpes simplex tipo 1, en las obstrucciones de desorganización duodenal en los pacientes que consumían drogas, sobre todo la cocaína, insuficiencia vascular en pacientes de edad avanzada, ¿no? Después las inducidas por radiaciones, por quimioterapia. También se veía que la úlcera se presentaba también en algunos niños, por eso se llamaba úlcera péptica infantil. Y otros de tipo genético, ¿no? Así tenemos la amiloidosis tipo 3, el síndrome del temblor, nistagmo, úlcera de Neuhauser. Este es un síndrome que es en niños, ¿no?, que tienen problemas de retardo mental, ¿no?, aumento del globo ocular, ¿cómo se llama?, glaucoma congénito, ¿no? Entonces también en estos pacientes se presentaba este enfermedad. Y la llamada porfiria cutánea tarda, y un grupo en la cual no se podía determinar la causa de la úlcera, por lo tanto quedaba con el nombre de idiopática, ¿no?, úlcera péptica idiopática. Esta es una enfermedad muy antigua, ¿no? Si ustedes habrán visto, por ejemplo, la figura de Napoleón, que siempre en la foto parecía con la mano acá, en el abdomen superior, justamente porque era ulceroso, ¿no? Y entonces había ese concepto en la antigüedad, según Schwarz, que decían, si no hay ácido, no hay úlcera. O sea, todo lo contrario, con ácido hay úlcera, ¿no? Pero él decía, si uno controla el ácido, no debe haber úlcera. Posteriormente fue ampliado por Stoll, dice, no ácido, no actividad péptica, o sea, por la pexina, y no hay úlcera. Pero últimamente, con el avenimiento o el descubrimiento del Helicobacter, del uso de drogas gastrolesivas, entonces dice, no ácido, no actividad péptica, no Helicobacter, no actividad regenerativa gastroduodenal inadecuada, no úlcera, ¿no? O sea que se ha ampliado un poco más de acuerdo a los conocimientos.
Regulación de la secreción ácida. Hay un intrincado en cuanto a los factores que la producen o favorecen su aparición y los factores defensivos, ¿no? El ácido se forma a nivel de la mucosa del estómago mediante las células parietales, ¿no? Como respuesta, dice, a tres estímulos, ¿no? A nivel central, o sea, la acetilcolina por el nervio vago, la gastrina por las células G que están en el antro y la histamina, ¿no? Que son de las células enterocromafines, ¿no? Entonces, esto por eso que dice, hay vías nerviosas, endocrinas, paracrinas y autocrinas. O sea que es un intrincado, ¿no? Por un lado estimuladores y por el otro lado inhibidores. Así tenemos, por ejemplo, en la vía nerviosa el nervio vago o el décimo par. En la fase cefálica, que tiene la acetilcolina como de los receptores en las células, de las células parietales, ¿no? Entonces ahí comunican. O el otro tenemos el transmisor endocrino primario, la gastrina, que se produce en las células G que están en el antro. La vía paracrina tenemos la producción de histamina por las células enterocromafines, ¿no? Y por otro lado las células D que produce la somatostatina, pero que ese tiene un factor de inhibición. Y los inhibidores autocrinos que están en la mucosa oxíntica secretora de ácido, ¿no? La prostaglandina endógena, el factor de crecimiento epidérmico, el factor transformador de crecimiento alfa, ¿no? Y otro factor de crecimiento fibroblástico básico. Y por último, la adenosina, ¿no? Esos a grandes rasgos los factores que intervienen. Continuando, tenemos que estas vías reguladoras inciden en las células parietales, o también le llaman células oxínticas, que producen el ácido clorhídrico. Las células enterocromafin produce la histamina, la célula G, la gastrina, la D, somatostatina. Por otro lado tenemos que la acetilcolina, que viene del nervio vago, y la gastrina, que tiene que ver con las células G, entonces actúan directamente sobre las células enterocromafin, las que producen histamina, ¿no? Y indirectamente estos estimulan a las células parietales. Dice, tras la secreción ácida de la célula parietal se activa una retroalimentación negativa, o sea que trata de disminuir la secreción ácida. Entonces, tiene un efecto estimulador sobre las células D, que liberan la somatostatina, ¿no? Ahora, la somatostatina, como es un inhibidor de las células G antrales, también de las células parietales que están en el fondo y de las mismas células enterocromafines que están a lo largo de la mucosa del estómago. Dice, todo esto de retroalimentación produce ya una secreción ácida controlada, ¿no? Incluso a veces sin presencia de estímulos adecuados. O sea que actúa como si fuera un tampón, ¿no? De regular el ácido, ¿no? En la pared, dentro de la célula y dentro de la luz también, ¿no? Hacia la luz del estómago. Acá tienen ustedes un esquema, ¿no? La célula parietal, ¿no? Los tres receptores, el RM3, que es el receptor de la acetilcolina, el RH2 de la histamina, el RG, receptor G de la gastrina, ¿no? Y que produce ácido, o sea, el hidrogenio hacia la luz del estómago.
acá tenemos otro esquema, los mismos receptores, ¿no? Pero que hay un segundo mensajero dentro de la célula parietal. Por un lado tenemos el calcio, que tiene que ver con la acetilcolina y la gastrina, y luego la histamina en los receptores 2, que tiene que ver con el AMPC, ¿no? Que está activado por la ATP, y esto estimula la proteincinasa, y esto a su vez la bomba de protones, que tiene que ser la fase final de la producción de ácido dentro de la célula parietal. Acá tienen otro esquema, cómo se produce también dentro de la célula parietal el ácido clorhídrico, ¿no? Por un lado tenemos el anhídrido carbónico y por otro las moléculas de agua. La molécula de agua se divide en dos, ¿no? Un radical OH y el otro hidrogenión. El hidrogenión va hacia la luz, ¿no? En cambio el otro radical se une con el anhídrido carbónico, esto activado por la anhidrasa carbónica que está al centro, y produce el ion bicarbonato, y que pasa hacia la circulación sanguínea. Acá tienen ya más o menos ustedes un resumen, ¿no? Hacia arriba la célula parietal. Ya hemos dicho que tiene 3 receptores, ¿no? De la acetilcolina, de la histamina y de la gastrina. Uno es directo, ¿no? A través del nervio, de la célula entera cromofin y de la célula G. Pero por otro lado tenemos, ¿no?, que la célula G y el nervio vago actúan también a través de las células enterocromafin, y esto a su vez que producen la histamina, ¿no? Y también tienen una acción directa sobre la gastrina o la acetilcolina. Y luego viene ya la somatostatina, que viene el efecto de retroalimentación, o sea, de controlar la producción, ¿no? Estas son las 3 líneas de defensa. Preepitelial, o sea, lo que está encima de la mucosa, o sea, la barrera de moco, el bicarbonato, que son secreciones. El epitelial, que viene a ser la misma célula de la pared, ¿no?, de la mucosa del estómago. Entonces tiene la célula epitelial por sí misma, la barrera de la membrana apical, la defensa intrínseca celular, extrusión ácido, que viene a ser la salida del ácido, ¿no? Y por debajo de la célula que está el flujo sanguíneo que irriga la mucosa y la submucosa, la remoción de la retrodifusión de hidrogeniones, porque que siempre se produce, pero que se libera para no dañar las células de la mucosa gástrica, y el suministro de ATP y los nutrientes que son propios de la alimentación de las células, ¿no? Dice, cuando fallan las 3 líneas de defensa, entonces hay daño de célula epitelial. Estamos hablando de la célula nomás. Después tenemos 3 líneas de reparación. La primera, cuando hay destrucción de una célula, se restituye, ¿no?, con las células laterales, ¿no? Y si faltan, se replican, ¿no?, se multiplican, ¿ya?, y forman una herida aguda. Y la tercera línea es la de cicatrización, en la cual ya hay un tejido de granulación, angiogénesis, o sea que se acompaña con su propia formación de vasos nutrientes, y que esto es a través de la remodelación de la membrana basal, ¿no?, de la mucosa. Cuando fallan estas 3 líneas de reparación, recién ahí tenemos la úlcera. Ya.
Después tenemos los factores que intervienen, ¿no?, para la producción de la úlcera. Por un lado, los factores endógenos, o sea, lo que se producen dentro del organismo, el ácido en el estómago, la pepsina igual, la bilis en el hígado, ¿no?, se colecciona en la vesícula, pero a través del colédoco termina en la segunda porción del duodeno. Igual la lisolecitina, que viene a través de la bilis también. Factores exógenos, que son dañinos también para la producción, son Helicobacter pylori por contaminación de aguas no bien hervidas o alimentos crudos, ¿no?, o mal cocidos, o mal cocinados, o hervidos. El alcohol, que es una acción directa sobre la mucosa. El tabaquismo, que tiene que ver algo con la disminución de la nutrición de la submucosa. Y el otro, que es un virus, ¿no?, del herpes simple tipo 1, o sea, como ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la célula parietal que produce el ácido. Ahora vamos a hablar de la célula principal, que es otra célula de la mucosa gástrica que segrega pepsinógeno, pero por presencia del ácido, ¿no?, el pH disminuye a 1.3, 1.5 a 3 o menos de 3, ¿no?, y se transforma en pepsina, que ya es una enzima proteolítica, o sea que digiere las proteínas, los aminoácidos, ¿no? Ahora, estimuladores para que produzca la pepsina tenemos la acetilcolina, gastrina, histamina y otras como la colecistoquinina y la secretina. Y los inhibidores, la somastostatina y el MPY, que son enzimas. También tenemos como factores genéticos, ¿no?, dentro de la etiología, o sea, los que favorecen la producción de lo que se produzca la úlcera. O sea, pacientes que son portadores de grupo sanguíneo O, ¿no?, que es muy frecuente sobre todo para la producción de la úlcera duodenal. La hiperpexinogenemia, o sea, cuando hay una hiperproducción de pepsinógeno. La llamada neoplasia endocrina múltiple tipo 1 con el síndrome de Zollinger-Ellison. El Zollinger-Ellison es un tumor, ¿no?, de células alfa, creo, del páncreas, y que producen ácidos constantemente, ¿no?, que puede ser en el páncreas o puede ser también en la pared del intestino alto, intestino delgado alto, pero a veces se acompaña de en otros sitios fuera del tubo digestivo. Por eso es que toma el nombre de endocrina múltiple, ¿no? Déficit de esterasa C1, el síndrome de Neuhauser, que ya habíamos hablado, la amiloidosis de Van Halen, la paquidermoperiostosis, el llamado síndrome leuconiquia, colitiasis, úlcera, y otros factores hereditarios no definibles, por ejemplo, el estudio de los gemelos, ¿no?, que a veces a uno que tiene, el otro también le produce lo mismo. Factores ambientales, la llamada gastritis producida por Helicobacter pylori, el daño de la mucosa gástrica, incluso puede sangrar por la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, el síndrome esporádico de Zollinger-Ellison, otros procesos de hipersecreción, o sea, la llamada hipersecreción idiopática y la mastocitosis sistémica, ¿no?, que sobre todo de células D, ¿no?, y que produce pues hipersecreción a través de la producción de histamina, y otros misceláneas, como dicen, ¿no?, corticoides, que no se consumen mucho, tabaco, que es frecuente, el estrés, que tiene que ver con los
avatares de la vida cotidiana, alcohol, café, ¿no? Por hábitos dietéticos. El Helicobacter pylori, bueno, acá le he tratado de hacer un resumen porque es muy amplio lo que se habla sobre el Helicobacter. Dice, se está presente entre el 85 y 100% en los pacientes portadores de úlcera duodenal y algo menos, o sea, entre 70 y 90% en los portadores de úlcera gástrica. Como es una bacteria, también libera toxinas, ¿no? Que causan daño celular de la mucosa y estimula, dice, al epitelio gástrico para que libere una interleuquina IL-8, o sea que es de tipo inflamatorio, ¿no? Que estimula, dice, la secreción de gastrina de la célula G antral. Y por otro lado, esta inflamación reduce la densidad de las células D que están a lo largo de la mucosa del estómago y que produce somatostatina, que ya hemos dicho que tiene un factor inhibidor, ¿no? El descenso de la somatostatina, ¿no? Que era la que controlaba la célula G, entonces hay una hipergastrinemia, o sea, a nivel de la célula G, con consiguiente incremento de la carga ácida. Esto, dice, yuxtapuesto a la acción citotóxica del Helicobacter, promovería la aparición de una úlcera gástrica. La hipersecreción ácida promueve también metaplasia gástrica en el duodeno y dentro de ese epitelio se forma la úlcera duodenal, ¿no? Dice, la erradicación, o sea, ya con el tratamiento del Helicobacter, eso conlleva a favorecer la cicatrización y disminuye probablemente la recurrencia, ¿no? Anual, o sea que antes, cuando no se trataba con estos antibióticos, entonces se hacía un tratamiento sintomático, o sea, anticolinérgico para disminuir la secreción, ¿no? Y los antiácidos, ¿no? Para neutralizar el ácido que quedaba dentro de la luz del estómago. Pero ya con cierto tiempo entonces se presentaba la enfermedad cada cierto tiempo, o sea, periodicidad, o sea, épocas con enfermedad, sin enfermedad y así sucesivamente, y era una enfermedad crónica. Ahora no, con los nuevos esquemas terapéuticos, esta enfermedad ya prácticamente se anula, ¿no? O sea, se trata el Helicobacter, desaparece la gastritis y no hay úlcera incluso, ¿no? Y esto, dice, se ha reducido a menos del 9%. Y eso está en la disposición y la cercanía que tenga para disponer de los antibióticos respectivos. Los AINE, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿cuál es la acción que producen? Dice, disminuyen la síntesis de la prostaglandina. Ya hemos dicho que la prostaglandina favorece el o sea, la reparación, ¿no? Alteración del moco protector, o sea que también es otro factor que está encima de la mucosa como protector. Aumento de la difusión retrógrada del ácido, o sea, hacia la pared del estómago. Disminución del tampón del bicarbonato. Disminución del flujo sanguíneo submucoso gástrico y lesión epitelial directa, ¿no? A veces se veía pues que una tableta de mejoral, ¿no? Que no se disolvía, quedaba en el estómago, entonces quedaba una huella circular donde había quedado esta tableta y la acción era directa, ¿no? Disculpa. Entonces decimos que dentro de la etiopatogenia es multifactorial, ¿no? Considera, dice, el medio ácido péptico amenazador y los agentes nocivos externos e internos
¿no? A nivel de la mucosa gastroduodenal, o sea, las que están en contacto con el ácido gástrico. Ahora, desde el punto de vista de incidencia o de prevalencia, estas enfermedades son poco frecuentes, ¿no? Pero sin embargo, a las finales, cuando uno expone el tema, da la impresión como que esta fuera una enfermedad continua, ¿no? Pero no es así. Y todo esto debido al conocimiento que tenemos sobre los mecanismos que la favorecen y los que la inhiben, ¿no?, en la producción del ácido. Ahora, nosotros siempre necesitamos el ácido para la digestión, ¿no? Pero es una cantidad razonable, ¿no?, adaptable al organismo. Ahora, eso también está en relación que por herencia algunos tienen más células parietales que otros, ¿no? Y o sea que unos producen más ácidos que otros. Y eso también es otro factor. Dice, aunque la hipersecreción se relaciona con casos de úlcera duodenal, las úlceras pépticas no representan solo el fracaso primario de los mecanismos que regulan la secreción de ácido o de las defensas de la mucosa, sino sobrevienen cuando intervienen factores sobreagregados externos, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos, el Helicobacter pylori principalmente, tabaquismo, estrés, etcétera. Entonces, todo esto sobre la acción de ácido y pepsina. Dice, las células principales de la mucosa del cuerpo gástrico, estimuladas por la gastrina e histamina, secretan pepsinógenos, y esto después se convierte, ¿no?, cuando disminuye el pH, se convierte en pepsina, ¿no? Y esta tiene acción sobre las proteínas, ¿no?, digerir las proteínas. Ahora, en sí, es una enfermedad intermitente, pero no es así, ¿no? Prácticamente, como les vuelvo a decir, esta es una enfermedad ya actualmente poco frecuente, ¿no? Poco frecuente. Acá tiene usted unos datos para que conozcan cómo era la molestia del cuadro clínico de una úlcera duodenal y de una úlcera gástrica, ¿no? Por ejemplo, el portador de una úlcera duodenal decía dolor epigástrico, ¿no?, tipo ardor, ¿no?, que se aparecía 1 o 3 horas después de ingerir los alimentos, que a veces lo despertaba 1 o 2 de la mañana, rara vez antes de tomar el desayuno. Los antiácidos y los alimentos lo aliviaban y tenía cierta periodicidad, o sea que eso quiere decir que se reaparecía posteriormente. En cambio, los de úlcera gástrica, los pacientes de mayor edad, el dolor era más severo, también se manifestaba generalmente pocos minutos después de ingerir las comidas, ¿no?, ingerir los alimentos, y poco o casi nada se aliviaba con los antiácidos o alimentos. Podía haber náuseas, vómitos, síntomas dispépticos algunos. También habían los llamados úlceras sin dolor, sobre todo en pacientes de mayor edad. Y eso es lo que había, pacientes con hemorragia digestiva alta, como también había un paciente que tenía dolor en estómago, se iba en sangrado digestivo, o sea, una úlcera sangrante. Automáticamente el dolor desaparecía. ¿Por qué? Porque la sangre tiene una acción ligeramente alcalina, pues, ¿no? Dolor que se irradiaba hacia la parte posterior. Ese era muy frecuente en la úlcera duodenal de la cara posterior, que era penetrante o hacia el páncreas. Vómitos prolongados cuando había el llamado síndrome de pilórico, ¿no?, por estenosis a este nivel. Dolor abdominal difuso cuando había ya una peritonitis después de una perforación. Mareos o desvanecimiento
por hemorragia, ¿no? Digestiva alta, por úlcera sangrante. Y también algunas enfermedades que se asociaban, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, los que usaban pues tabaco, ¿no? Cardiopatía isquémica, los que usan pues aspirina, ¿no? Para proveer, y las enfermedades terminales hepáticas o renales, entre otras, ¿no? El diagnóstico. Como toda enfermedad, primero viene la historia clínica o la anamnesis y el examen físico. Entonces, uno en la anamnesis tenía que incidir si había el tipo de dolor, ¿no? Para diferenciar si era gástrico o duodenal. A veces uno tenía ya la sospecha, ¿no? De si era úlcera duodenal o gástrica. En laboratorios se pedían los análisis de acuerdo a la situación de si era una úlcera simple o una úlcera complicada. Por ejemplo, hemograma para ver si había anemia, creatinina, urea. Por ejemplo, en las hemorragias digestivas altas había aumento de la urea, ¿no? La gastrina sérica en ayunas. Bueno, generalmente no lo hacíamos, sinceramente, ¿no? Teóricamente se podía pedir. Igualmente el pexinógeno sérico 1 tampoco no se pide. Endoscopía alta, ahora se hace directamente, ¿no? Antes intubaban al paciente, le ponían su sonda nasogástrica, no sé cuánto. No, ahora de frente en la endoscopía alta. Y también biopsia gástrica, ¿no? Con la intención de descartar si es una úlcera maligna o no. Y también la presencia de Helicobacter pylori. Por ejemplo, acá tienen ustedes una zona deprimida, media amarillenta, ¿no? Por tejido de granulación. ¿Cómo se está? Creo que no se ve bien. Bueno, pero más o menos al centro, en la parte media, está una zona deprimida con tejido de granulación. Esa es una úlcera gástrica que está en curvatura menor, ¿no? Por debajo del ángulo. Esta es otra úlcera gástrica en la cual que le han teñido con azul de metileno, ¿no? Y que se puede apreciar mejor los contornos, pero siempre una zona deprimida. Acá es cuando una úlcera que ha sangrado, entonces se le está aplicando argón plasma, que viene a ser para cauterizar la herida, ¿no? Esta es otra en la cual en la parte baja, ¿no? Se ve que está ya cicatrizando y está más limpia, ¿no? Como un control. Esta otra es para ver doble úlcera, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, en la doble úlcera duodenal. Esta es otra úlcera al fondo, ¿no? En la cual se ve que está cubierta de tejido de granulación y está un poco sucia, ¿no? Con moco, ¿no? Este ya es otra úlcera duodenal en la cual ya está cicatrizando, más pequeña. Esta es una úlcera pilórica, ¿no? Profunda, sucia, con tejido de granulación. Y este es cuando le han hecho un pequeño lavado y creo que ha sangrado, y entonces están con el endoscopio que le están aplicando, le van a aplicar una inyectoterapia, o sea, epinefrina, ¿no? Para hacer la vasoconstricción
y disminuir el riesgo de sangrado. Complicaciones de esta enfermedad tenemos de más frecuente a menos frecuente. Primero, la hemorragia digestiva alta, y es muy alta, 15 a 20%. Luego sigue la perforación aguda, el 0.3%, la estenosis pilórica, el 0.1%, y la refractariedad, o sea, úlceras que no curan con el tratamiento médico, ¿no? En un lapso de 8 a 12 semanas de tratamiento, ¿no? O sea, un tratamiento médico bien llevado. 8 semanas para la úlcera duodenal y 12 semanas para la úlcera gástrica. Bueno, acá tienen ustedes un esquema, ¿no?, de la úlcera duodenal, y que está el Helicobacter pylori en la parte inferior, ¿no?, que son como si fuera unos gérmenes, ¿no?, con flagelos, ¿no? Bueno, ya hemos visto que tiene acción lesiva, ¿no?, sobre la mucosa gástrica, y también que favorece la producción de la gastritis y después de la úlcera. La úlcera duodenal, como ya hemos visto, es por metaplasia gástrica, ¿no?, en el duodeno, y allí se forma la úlcera duodenal. También se puede estar en la mucosa del estómago. Bueno, diagnóstico diferencial hay que hacerlo con carcinoma gástrico ulcerado, la gastritis aguda. Les digo también que gastritis aguda porque a veces aparentemente da la impresión como si fuera una gastritis, sin embargo puede ser una neoplasia, ¿no?, y tipo lignitis. El reflujo gastroesofágico por los síntomas que dan también de ardor o acidez postprandial. Dispepsia inducida por fármacos, la llamada dispepsia no ulcerosa. Cualquier enfermedad infiltrativa de neoplasia o infecciosa gastroduodenal. La enfermedad de Crohn, como ustedes saben, que ataca casi todo el tubo digestivo. La neoplasia duodenal ulcerada. Infecciones raras que ahora ya no se ven, salvo en los pacientes con inmunodeficiencia, ¿no?, o sea, el HIV, portadores de infecciones sobreagregadas, tipo el Mycobacterium avium intracelular, la estrongiloidiasis, la Yardia lamblia. La pancreatitis, por su posición posterior al estómago, también puede manifestarse con un dolor epigástrico. Isquemia intestinal, sobre todo alta. Litiasis biliar, ¿no? En un primer momento el dolor se localiza en el plexo solar, y el plexo solar está en la parte media y superior. Entonces, para el tratamiento, dice, los principales objetivos son calmar los síntomas, cicatrizar el nicho ulceroso y evitar la recurrencia de la lesión, ¿no? Para esto hay que eliminar, como dice, en lo posible, al agente agresor. Medidas generales: mantener un horario adecuado de dieta, evitar ingesta de bebidas cafeinadas o secretagogos, o sea, que producen o estimulan la producción de ácido, ¿no? Propiciar ambiente para disminuir el estrés, prohibir fumar cigarro y o ingesta de alcohol, evitar los AINES, aspirina y corticoides, ¿no?, en lo posible, y también los que son susceptibles de quimioterapia o radioterapia. Tratamiento médico. Tenemos por un lado los antiácidos, que están a base de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio.
Después los antagonistas de los receptores H2 de histamina. Tenemos la ranitidina hasta la actualidad y otros que ya no se ven ya, que es la famotidina, la nisatidina. Y actualmente que están de moda los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esoprazol, rabeprazol, picoprazol, etcétera, ¿no? También tenemos los componentes a base de sucralfato, o sea, sal de aluminio y de sulfato de sucrosa, ¿no? Que tiene una acción protector como una capa a la mucosa del estómago. El misoprostol, que es un sintético análogo de la prostaglandina, ¿no? Que ustedes saben, la prostaglandina tiene un efecto citoprotector. Los antibióticos tipo anti-Helicobacter pylori. Hay esquemas triple, cuádruple y muchos esquemas. Las sales de bismuto coloidal. Hay tipo dicitrato o subsalicilato, ¿no? De bismuto coloidal, que tiene acción, no son antibióticos, pero sí que ayudan a la reparación de la mucosa gástrica, solamente ayudantes. Bueno, si hay alguna pregunta, pueden hacerlo, ¿no? Sí, diga. ¿Cómo? Ya, creo que parece que más adelante hay el tratamiento, ¿no? A ver, dice, por otra parte tenemos la llamada úlcera recurrente, lo que era antes, pues, ¿no? O sea, era una úlcera que cicatrizaba y cada cierto tiempo volvía nuevamente la úlcera, o sea que se reactivaba, como dice, ¿no? Dice, evaluar con precisión la erradicación del Helicobacter pylori un mes después de terminado el tratamiento. O sea, endoscópicamente, nuevamente, tomar biopsia y analizarlo y investigar ahí la presencia del Helicobacter dentro de la mucosa gástrica. Dice, si la bacteria persiste, se indica, dice, un curso adicional de terapia triple con inhibidores de bomba de protones, o sea, o esquema cuádruple. O sea, hay un esquema triple, o sea, que es la amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas. Claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Y esoprazol, ¿no? O omeprazol, también una tableta. El omeprazol es de 20 miligramos. Lansoprazol de 30 miligramos. El pantoprazol de 40 miligramos, ¿no? Pero cada 12 horas. Y el esquema es cada 12 horas por 10 días, ¿no? O esquema cuádruple, en la cual ahí dice combinación de furazolidona, bismuto y amoxicilina por 2 semanas, dice. O sea, 14 días, no, ya no 10 días, sino algo más. Pero eso acompañado del inhibidor de la bomba de protones, pues, ¿no? Bueno, son 4. También insistir en descontinuar el uso del tabaco o antiinflamatorio no esteroideo. O sea, es como que alguno no le cree al paciente, pues, ¿no? El paciente dice, sí, que yo no tomo, ¿no? Pero insistir porque a veces niegan, ¿no? O no dice la verdad. Dice, en pacientes con recaídas frecuentes, entonces hay que pensar ya en otra etiología, ¿no? En los altos de gastrina en ayuna para excluir el síndrome de Zollinger-Ellison. Dice, en ausencia de cofactores anteriores, terapia antisecretoria de mantenimiento prolongado y continuo, por lo menos 2 años, ¿no? Y luego ya, si no remite con el tratamiento médico, la otra alternativa es la cirugía. La llamada úlcera refractaria, ¿no? Es diferente a la úlcera recurrente. Dice, una úlcera duodenal se considera refractaria
¿ya? Si no cicatriza luego de 8 semanas de tratamiento con terapia antisecretora. En cambio, una úlcera gástrica se considera refractaria si no cicatriza luego de 12 semanas de tratamiento, ¿no? Con terapia antisecretora. Y aquí también, nuevamente, investigar el uso infrecuente de AINES o tabaco, comprobar el incumplimiento de la terapia indicada, repetir la biopsia gástrica para descartar cáncer ulcerado. Alternativas. Se puede incrementar, dice, la dosis antisecretor. O sea, si se daba 20 miligramos diario, entonces sería 20 miligramos 2 veces al día. O 30 miligramos si es lansoprazol 2 veces al día. O pantoprazol 40 miligramos 2 veces al día, ¿no? O escoger otro antisecretor IBM, ¿no? Si comenzó con omeprazol, puede pasar al lansoprazol o al pantoprazol, ¿no? O al esoprazol también. O también combinar, dice, el antisecretor con bismuto o sucralfato. Sobre todo cuando hay ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, se recomienda el sucralfato, ¿no? O el bismuto también, cualquiera de los dos. Complicaciones. Tenemos la hemorragia. Ya hemos dicho que ocurre entre el 15 y 20% de los pacientes, con una mortalidad de 10%. En la fase inicial, el tratamiento agudo seguido de un tratamiento definitivo. Este puede ser médico, endoscópico o quirúrgico. En la fase inicial, como son pacientes que está chocado, hipovolémico, ¿no? Entonces, medidas de reanimación, poner una solución endovenosa, control de presión, pulso arterial, presión arterial, la diuresis, ¿no? Sonda nasogástrica y en laboratorio, ¿no? Un hemograma para ver el nivel de hemoglobina, si hay trastorno de la coagulación y grupos sanguíneos en el caso que necesite transfusión sanguínea. El tratamiento definitivo, ¿ya? Primero se hace la endoscopía de tipo diagnóstica, ¿no? Entonces, y ahí se ve el riesgo de recidiva de una úlcera péptica sangrante, ¿ya? Si hay una hemorragia activa, el riesgo es de un 80% de resangrado. Si solamente es un vaso visible no sangrante, un 50% que todavía queda de recidiva. Coágulo adherido, un 20%. Y si es, de acuerdo a evolución, una úlcera, una base de úlcera limpia, menos del 5%. Entonces, viendo esto, entonces la endoscopía diagnóstica se convierte en endoscopía terapéutica, porque también mediante la endoscopía se puede hacer maniobras terapéuticas. O sea, por inyectoterapia, o sea, se pasa un catéter y en los bordes o en los sitios de sangrado se infiltra, ¿no? Epinefrina, o sea, un vasoconstrictor. O se aplica endoclip, que son como unas que se aplica en el sitio del sangrado, o el argón plasma, que es como un gas que en el aire más o menos hace una coagulación en superficie. Dice, si se logra controlar el sangrado con la hemostasia inicial, entonces paciente pasa a su piso y se continúa con infusión continua de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Endovenoso. Pero si a pesar de la primera aplicación de endoscopía terapéutica hay recidiva de sangrado, se puede ser sometido a otra segunda, ¿no? Procedimiento endoscópico terapéutico. En la tercera, si ya falla, entonces ya
se considera que debe ser quirúrgico el tratamiento, ¿no? Perforación. Es una causa importante de morbilidad y de mortalidad. Es más frecuente en las úlceras duodenales que en las úlceras gástricas. El cuadro de abdomen agudo, antecedente de úlcera péptica, ¿no? Entonces, bruscamente el paciente tiene un dolor epigástrico, ¿no? Intenso, bien localizado, y que rápidamente se va hacia fosa ilíaca derecha, ¿no? O sea, mediante el mesenterio e implante, por ahí se va el contenido gástrico, hacia ese lado, o sea, fosa ilíaca derecha, y luego ya se generaliza, ya cuando hay una peritonitis generalizada. En el examen físico hay taquicardia, hipotensión, distrés grave, el abdomen rígido, ¿no? Contracturado, y a la ocultación no hay ruidos intestinales. Entonces en la placa simple de abdomen se ve aire debajo de los hemidiafragmas, ¿no? El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, ¿no? O sea, hacer una limpieza quirúrgica y suturar la zona perforada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Siguiente. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Sí? Ah, ya. Creo que le había dado retroceso. Estenosis pilórica. Este ya es un poquito menos frecuente, ¿no? Puede aparecer más en úlceras crónicas que en úlceras agudas. En las agudas por el edema y en las crónicas por la fibrosis que se presenta, ¿no? Y que se va disminuyendo, retrayendo la luz a nivel de la zona pilórica o de la región pilórica. Esta úlcera puede ser pilórica, duodenal, ¿no? O prepilórica, ¿no? El cuadro clínico: sensación de llenura precoz, náusea, vómitos tardíos, o sea que no es inmediata después de la comida, sino de pasado unas horas o del día anterior. Reflujo o dolor abdominal superior. Y el abdomen está distendido y lateralmente se puede producir un ruido, ¿no? Que es el bazuqueo que uno llama, por el contenido líquido espeso que hay en el estómago. En la radiografía simple se ve un estómago dilatado con burbujas de aire en la parte superior, o sea, hacia el fondo, ¿no? Fondo gástrico. Y en la endoscopía alta, que va a precisar la naturaleza de la estenosis, ¿no? Si es de tipo péptido o por un tumor maligno, también todo eso, ¿no? Es para descartar. Tratamiento médico solamente es una descompresión con sonda nasogástrica, inhibidores de bombas de protones, y si se encuentra en la biopsia el Helicobacter, hay que hacer un tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. A veces en algunos que la dilatación no es muy pronunciada, entonces se puede hacer una dilatación en forma endoscópica, ¿no? Con unos dilatadores. Pero si esta es ya muy pronunciada, entonces es factible de un tratamiento quirúrgico. Creo que es ahí, me parece que ya, eso es todo. Eso es todo, creo. ¿Preguntas?